Hello and welcome to this English lesson number 9. Today the date for 4A and 4C is today is Thursday, the 2nd of April 2020, and for 4B the date is today is Wednesday, the 1st of April 2020. Once you cover the date, let's see what we're going to do today. So I start with something very important. As I told you yesterday, today I will explain to you how to do the writing task you need for. Esto es muy importante, ¿vale? Voy a explicar en español, es muy importante. Es el trabajo que me tenéis que entregar de inglés de la unidad 4. A ver, se trata de que me lo entreguéis en una semana. Ya sé que la semana que viene es Semana Santa, ya lo sé. Entonces, no estáis obligados a entregarlo en Semana Santa, pero sí que os lo pido como favor que me lo podáis hacer llegar en menos de una semana para así poder tener mucho más tiempo para corregir las 60 redacciones. Sois 3 cursos, en Semana Santa no recibo tanta tarea de lengua, matemáticas, sociales y otras asignaturas que también imparto, entonces para mí me supone mucho más, tengo más tiempo para poder corregirlas. Entonces, como favor, os pido que me las entreguéis, el trabajo que os voy a explicar ahora, antes de una semana. ¿Vale? Venga, pues os explico en qué consistiría. El otro día os dije un poquito por encima sobre qué iba a ir. Ya sabéis que el otro día estuvimos viendo en el Activity Book un ejemplo de lo que tendríais que hacer vosotros. Es decir, tenéis que escoger a 2 personas, las personas que queráis, y tenéis que describirlas. Tenéis que describirlas usando el verbo to be y el presente simple. Son las 2 cosas que estamos viendo en esta unidad. Cogéis una persona y otra persona. ¿Y qué tenemos que decir de cada una de ellas? Pues mira, aquí en la izquierda tienes las pistas. Puedes decir su nombre, cómo se llama. Puedes decir cuál es su trabajo, what his or her job. Si es un chico, his job. Si es una chica, her job. ¿Vale? Me explicas cuál es su trabajo. ¿Dónde trabaja? Where he, she works. ¿Vale? Si trabaja en una bus station, una police station, in a hospital, in a school, or in a vet hospital, en una tienda, en una clínica veterinaria. Sweet shop, shoe shop, sports shop, una tienda de deportes, donde sea. Incluso te lo puedes inventar. ¿Vale? Si aquí os podéis inventar lo que queráis. Como si os queréis inventar un hermano que trabaja en 20 tiendas de deportes, es que da igual. El caso es que esté bien escrito en inglés. Eso es lo que más voy a valorar. No voy a valorar que una cosa que diga sea verdad o sea mentira. ¿Mm? Bueno. ¿Qué más podemos decir? What he or she wears. Es decir, usar oraciones en presente simple diciendo si lleva puesto, por ejemplo, uniforme o no lleva uniforme en su trabajo. O si lleva una camiseta de color rojo. She wears a red t-shirt, or she wears blue trousers, or she wears a black coat, ¿vale? Todo ese tipo de cosas que hemos visto, el vocabulario de la ropa, el verbo llevar puesto, ¿vale? También podemos decir qué es lo que hace en el trabajo. Si es un chico, what he does to work, lo que hace en su trabajo, pues, por ejemplo, he drives the bus, he helps people in the shop, or he helps a lot of people in the hospital, or he arrests the bad people, arresta a la gente que sea mala, por ejemplo, yo qué sé, cosas así. Como vais a usar un chico o una chica, vais a hacer oraciones con el verbo to be y también tenéis que hacer oraciones en presente simple. Así que mucho cuidado con la S y el verbo, ¿vale? Todos los verbos que cojáis y hacéis una oración en presente simple, le vais a tener que poner una S. A veces se pone ES, pero es que eso no lo hemos visto aún. Depende de en qué acabe el verbo, se pone S o S. Eso no os preocupéis. Todos los verbos que hemos visto en esta unidad, todos se hacían en la tercera persona añadiendo una S. No os he puesto ninguno con ES, porque no os he querido complicar mucho más. ¿Vale? Bueno, puedes decir también qué días de la semana trabaja, como hacía por aquí el ejemplo de Emma, que decía la hora y los días que trabaja. Decía, she works from 9 to 5, él o ella trabaja desde las 9 hasta las 5, from Monday to Friday, de lunes a viernes. ¿Vale? Son más cosas que podéis decir. Bueno, yo ahora, como os dije, os voy a poner un ejemplo. Me he inventado un ejemplo y vamos a ver qué cosas he podido decir por ahí. ¿Vale? A ver, lo tenía por aquí. Mi título sería My Sister and My Mother. ¿Vale? Ese es el ejemplo. Mi hermana y mi madre, por ejemplo. Es inventado. Lo que voy a poner por aquí es inventado. Estoy enseñándoos un ejemplo de cómo lo podríais hacer. Imagínate que cojo a estas 2 personas.
Pues lo primero empezaría así y diría My sister is a vet. Esto es una oración con el verbo to be. Estoy diciendo lo que es mi hermana, ¿vale? Mi hermana es una veterinaria, ¿vale? Y lo pongo ahí con una oración en verbo to be. Empiezo diciendo en qué trabaja. Voy a decir ahora dónde trabaja. Where does she work? Y digo, she works in a big pet hospital in Madrid City. Ella trabaja, y mirad que ese que he puesto por aquí porque estoy en presente simple, she works in a big pet hospital. En una clínica veterinaria muy grande. ¿Y dónde está? In Madrid City. En la ciudad de Madrid. ¿Vale? Acordaros, uso city cuando la ciudad es muy grande. Si la ciudad o el municipio es mediano, como por ejemplo Illescas, no podéis decir city, tendréis que decir town, que luego lo veréis que también lo he puesto más abajo. ¿Qué más podemos decir de ella? Pues puedo decir she wears a white uniform. Ella lleva puesto, ¿el qué? Un uniforme de color blanco. No solo digo que lleva uniforme, sino que además añado el color del uniforme. Y ya sabéis que en inglés primero se pone el adjetivo y luego se pone el sustantivo. ¿Vale? Si queréis decir un coche rojo, no se dice red car. Se dice, perdón, sí que se dice así, lo estoy liando. Si queréis decir un coche rojo, no podéis decir car red. Tenéis que decir red car. Pues aquí igual, si quieres decir un uniforme blanco, no puedes decir uniform white. Tienes que decir white uniform. ¿De acuerdo? Se pone siempre primero el adjetivo y luego el sustantivo. ¿Ok? Let's continue. What else? She works with dogs, cats and birds. ¿Vale? Ella trabaja, otra S por aquí porque es presente simple, es tercera persona. She works with dogs, cats and birds. Trabaja con perros, gatos y pájaros. And she also, y ella also, acordaos que era también, y ella también, looks after a lot of animals. Y ella también, acordaros del verbo look after, es la tercera vez que sale, significa cuidar, looks, con ese porque es especial. And she looks after a lot of animals. Y también cuida a muchos animales. Voy a decir cuándo trabaja ahora. Y digo, she works from 9 to 8. Trabaja de 9 a 8. ¿Y cuándo? From Monday to Saturday. From Monday to Saturday. De lunes a sábado. Pongo una coma y voy a poner but. Son de las palabras que me gusta que pongáis. ¿Vale? Voy a ponerla en negrita, subrayada. Y en rojo. Bueno, verde, venga. Son importantes. But, y si digo but, significa pero. Es decir, voy a decir algo ahora negativo. Y digo, but she doesn't work on Sundays. Pero ella no trabaja los domingos. ¿Y por qué no le pongo la S aquí al verbo? Porque he hecho una oración negativa y las negativas no se les pone la S al verbo, porque ya la lleva el auxiliar. Y termino con mi hermana diciendo una oración con el verbo to be. Y digo, she's very kind and she loves her job. He hecho una oración con el verbo to be diciendo lo que es y digo, she's very kind, ella es muy amable, and she loves her job. Y una oración en presente simple, she loves her job, con S. Y a ella le encanta su trabajo. ¿Vale? Bueno, pues esto sería un ejemplo inventado de lo que podríais poner con una persona. No me vale que copiéis esto. Si veo que estáis empezando a copiar muchas cosas que he puesto yo aquí igual, pues va a bajar nota. No te voy a contar la máxima puntuación, voy a ir bajando. Se trata de que inventéis una persona con cualquier trabajo. No tiene por qué ser un veterinario, yo me lo he inventado. ¿Vale? Pues coger cualquiera de los trabajos que hemos visto. O si sabéis otro en inglés, también lo podéis poner. Pero, cuidado, ajustaros siempre al vocabulario que hemos visto en clase. Usando el vocabulario que hemos visto en clase se pueden hacer muchas palabras, ¿vale? Muchas oraciones. No hace falta que uséis Google a traducir lo que ponga por ahí, copiar y pegar, que es lo que hacéis muchos, y eso se ve mucho, se ve a la vista. Y cuando hacéis eso os bajo mucha nota. ¿Vale? Usad el vocabulario que hemos visto en clase, que es lo que quiero. ¿Vale? Esto se puede hacer perfectamente sin traductor. Únicamente tomando como referencia el pupils, el cuaderno, la activity o cualquiera de los vídeos que tenéis grabados.
Con cualquiera se puede hacer. Venga. And now, once I describe my sister, I move on my mother. Una vez que he descrito a mi hermana, voy a pasar a describir a mi madre. Y digo, my mother is a teacher. Mi madre es una profesora. Y digo ahora, esto sería con el verbo to be, ¿vale? Porque he usado is. Acordaros que is significa es. O está. En este caso significa es. ¿Qué más puedo decir? She works in a small school in the town of Cuenca. She works, como es ella y es especial, le pongo la S. Ella trabaja, ¿dónde? In a small school. En un cole pequeño. In the town, perdón, in the town of Cuenca. En la ciudad de Cuenca. Como Cuenca no es una ciudad grande, al igual que Illescas, no puedes poner city, como hemos puesto antes con Madrid. Tendríamos que poner town. Right? She works in a small school in the town of Cuenca. ¿Qué más podemos decir? Pues voy a decir lo de siempre. ¿Cuándo trabaja? ¿A qué hora? She works... ¿y con quién? She works with children from 8 to 10 years old. Estoy diciendo con quién trabaja. ¿Vale? Al igual que mi hermana decía que trabajaba con animales, she works with dogs, cats and birds. Ahora digo que con mi madre trabaja con niños de 8 a 10 años. She works with children from 8 to 10 years old. ¿Vale? ¿Qué más voy a decir? Como voy a añadir información, más información, voy a usar la palabra también, que ya sabéis que se dice also. Así que, she also works with 5 years old children. Ella también trabaja, con una S ahí, con 5 years old children, con niños de 5 años. ¿Vale? Y mira, lo voy a cambiar a lo mejor. Bueno, iba a poner aquí un but, que significaba pero, tampoco haría falta. Aunque si lo queréis poner, tampoco quedaría mal, mira. Voy a poner un but. Ya veréis cómo suena bien. He dicho, she also works with 5 years old children. Ella trabaja también con niños de 5 años. Pero, she doesn't wear uniform. Pero ella no lleva puesto un uniforme. ¿Vale? Podría tener sentido. Porque antes he hecho una oración afirmativa, pongo but y pongo una negativa. Cuando usas la palabra pero en inglés y en español, es porque antes has dicho algo afirmativo y luego algo negativo. ¿Vale? O al revés. Primero dices algo negativo y luego algo afirmativo. Pero significa eso. ¿Vale? But she doesn't wear a uniform. No lleva uniforme. Sigo leyendo. She teaches maths, language, science, and art and design. She teaches. Esto no significa profesor. Esto es el verbo enseñar, que se parece mucho a profesor. El verbo enseñar se escribe teach. Teach es el verbo enseñar. Pero como es ella y es especial, hay que añadirle, en este caso no se le añade una S, se le añade ES. Esto es un contenido nuevo que ya veréis. Cuando un verbo acaba en CH, no se le puede añadir una S, se le añade ES. ¿Vale? Y significa, ella enseña, she teaches maths, enseña mates, language, lengua, science, ciencias, and art and design, y plástica. Coma, pongo una coma, y si luego viene but, quiere decir que voy a poner pero, y voy a usar algo negativo. Porque como lo de antes era afirmativo, ahora viene algo negativo. But she doesn't teach English. Pero ella no enseña inglés. ¿Vale? Ella no enseña inglés. She doesn't teach English. She's really bad at English. ¿Vale? Esto significaría, ella es muy mala en inglés. She's really bad at English. She's really bad at English. Y por último, acabo con una oración en presente simple, que sería... No, en presente simple no. Con el verbo to be. Perdonad, que me he confundido. Ahora acabo con el verbo to be. Y digo, she is, ella es, a very intelligent woman. She's a very intelligent woman. Ella es una mujer muy inteligente. She's a very intelligent woman. And I, y yo, I learn a lot of things from her. And I learn a lot of things from her. Eso significa, y yo, learn, es el verbo aprender. Yo aprendo
a lot of things, muchas cosas, from her, de ella, ¿vale? Como es una chica, tenemos que usar her. Si fuera un chico, no lo hemos visto aún, pero sería from him. Si habéis cogido un chico, ¿vale? Esto no lo hemos visto aún. Creo que lo veréis en quinto o en sexto, ¿vale? Que son dos tipos de los pronombres. Eso ya lo veréis, ¿vale? Pero este sí lo hemos visto. Venga, pues ahí lo tendríamos. Esto sería un ejemplo que podríais poner. No me vale que pongáis exactamente lo mismo que he hecho yo. He hecho el ejemplo para que lo toméis como referencia. Cosas que podemos decir en la redacción de una persona que has cogido por aquí y de otra que has cogido por allí. ¿Qué es lo más importante? Pues lo importante es lo siguiente. Lo importante es que uses el verbo to be, que uses el presente simple, que uses los pronombres que más cuadran para este tipo de trabajo, es decir, I, he, she, we, they, ¿vale? Sobre todo estos dos son los más importantes. He and she, ¿vale? Él y ella. También puedes usar nosotros, si quieres hablar de algo que te ha pasado con esa persona, o they, ellos, si quieres hablar de dos personas a la vez. Pero los más importantes son estos, he and she. ¿Qué más voy a valorar? Pues como siempre, palabras conectores, es decir, nexos de unión, palabras que sirven para unir ideas, como por ejemplo and, que significaba y, but, que significa pero, also, que significa también, y to, al final de oración con punto, que significa también, ¿vale? Estas dos significan lo mismo, also and to, lo que ya sabéis, que lo he dicho muchas veces, que to se pone al final de oración y also se puede poner después del sujeto. She also works with animals. Ella también trabaja con animales. U otra forma de decirlo sería she works with animals too. Y punto. ¿Vale? Bueno, ¿y qué más quiero encontrarme? Pues me quiero encontrar sobre todo palabras que hemos visto en el vocabulario de la unidad 1, 2, 3 y 4. No sé si os habéis dado cuenta, pero yo antes, en el texto que hemos hecho, he usado una palabra para describir, he usado kind. ¿Os acordáis cuando describíamos a los personajes? She's very kind, she's very intelligent, she's very brave, es valiente, or she's very... no me acuerdo cuál más hemos visto por ahí, pero hemos visto muchas cosas. Tenéis en los temas anteriores, el pupils lo podéis mirar para esto, ¿vale? Sí, mira, estaba pensando una. She's very imaginative. Ella es muy imaginativa. Y podéis decir, she's very imaginative because she loves drawing. Ella es muy imaginativa porque a ella le gusta drawing, que significa dibujar. She's very imaginative because she loves drawing. Es un ejemplo. ¿Vale? Sí, muchos ejemplos. De verdad, no os hace falta usar el traductor. Usando las estructuras y todo lo que hemos visto en clase, sería suficiente. Dos personas para describir e importante que aparezca esto de aquí. ¿De acuerdo? Esto de aquí es súper importante. Como pistas tenéis también el activity. ¿Vale? Bueno, pues eso sería el trabajo. Y repito, os agradecería que me lo pudierais hacer llegar en menos de una semana para poder ir corrigiéndolo. No os ocupa casi nada. Tú fíjate. Hombre, porque lo he hecho a ordenador. Pero a ordenador esto ocupa, no llega ni media hoja. Pero con vuestra letra sí que os va a ocupar un poquito más. Os tiene que ocupar por lo menos medio folio. Por lo menos. ¿Vale? Venga, algo parecido a lo que he hecho yo por aquí. Es lo que os estoy pidiendo. Right, once we finish the writing task unit 4, let's see the diary. And if I'm not wrong, we have to check out some pizza cuts. Yeah, let's check out the pizza cut of that. And let's check out the pizza cut of Popstar. So, here we go. That's the first one. We got it that and they, so let's make a sentence. They work with animals. That's the easiest one. La más fácil era esta. They work with animals. Ellos trabajan con animales. Now let's do a negative. Hacemos ahora la negativa. They don't work with animals. Ellos no trabajan con animales. And the question and the answer yes. You're going to make the same questions. Voy a hacer la misma pregunta. No me voy a complicar. Bueno, casi va, la misma. Lo primero empezamos por do or does. Do. Do they work with animals? Do they work with animals? Do they work with animals? ¿Trabajan ellos con animales?
Y si es que sí, yes. They do. Good. And now, I have to make up. Me tengo que inventar. How to make up a question. Tengo que inventar una pregunta whose answer is no. Y aquí ya sabéis que es donde hay muchas posibilidades. Pues, por ejemplo, do they drive a car? Do they drive a car? ¿Conducen ellos un coche? ¿Conducen ellos un coche? Pues hombre, su profesión de veterinario no se dedica a conducir coches. Así que tendremos que decir no, they don't. ¿Ok? What else can you write here? ¿Qué más podéis haber escrito aquí? Pues, por ejemplo, do they sing a song? Vale. Do they sell a lot of things? ¿Ok? Estaba pensando en esta de aquí. Do they wear uniform? Pero es que esa no valdría. Esa sí que no nos valdría. Porque significa, do they wear uniform? ¿Llevan ellos un uniforme? La respuesta es que sí. Esa la podíamos haber puesto aquí arriba. En la de antes. ¿Vale? Pues venga, me quedo con la que tenía. Do they drive a car? Ahí se quedaría. Okay, next pizza card is a pop star and the name is Lizzie. Tenemos que usar Lizzie como sujeto. So let's make an affirmative sentence. We can say Lizzie sings a song. Lizzie sings a song. Lizzie canta una canción. El verbo cantar, como es especial, es ella, ¿vale? Porque es una chica. Tendríamos que decirlo con S. Lizzie sings a song. Sings a song. Recordad lo que decía en clase, no me pongáis lo contrario. No me digáis Lizzie song a sing. Lizzie canción a cantar. Sonaría muy raro para los ingleses. And now this negative would be Lizzie doesn't sing a song. Lizzie doesn't sing a song. Que nadie ponga don't aquí, no se puede poner don't, porque es Lizzie y es lo mismo que decir she, ella. ¿Ok? Question would be, como es especial y es ella, does Lizzie sing a song? Does Lizzie sing a song? Y aquí se puede contestar de dos formas. Podéis decir yes, Lizzie does. Y también podéis decir, hacerlo más, would be longer, un poquito más largo, yes, she is. Las dos están bien. Okay? Finally, let's make a question whose answer is no. And we can say, does she wear uniform? Does she wear uniform? ¿Lleva ya puesta un uniforme? ¿Lleva puesto un uniforme? No. Y como antes, dos opciones. No, Lizzie doesn't. Or, no, she doesn't. Both are right. Las dos están bien. ¿Ok? Let's check it out. Pause the video if you need it. Pausáis el vídeo si lo necesitáis. And I continue. Y ya continúo. Okay, the last thing that we're going to do today is the Pupil's Book. On Pupil's Book, page 36, exercise 22. You've got on the CD 2.42, sorry. Lo tenéis en el CD 2.42, es el ejercicio 22. Casi nunca lo solíamos hacer pero es una historia muy cortita que me interesa que la escuchemos porque vamos a encontrar verbo to be and present simple. Y lo único que vamos a hacer va a ser, escucharla e identificar las oraciones que son de verbo to be y de present simple. So, you've got on the Pupil's Book, page 36. You've got it here. Lo tenéis por aquí. And that's the story. So, let's listen to it. Unit 4, Lesson 7. Pupil's Book, page 36. Activity 22. Listen and read. Tiger Street Tales. Reading for pleasure. Ooh, everything is very clean. I'm the cleaner. I clean the club. This food is delicious. I'm the cook. I cook
The books are very tidy. I'm the librarian. I look after the books. Ah, this is fantastic. I've got a cleaner, a cook, and a librarian. Ouch! Oh! Ooh. Who repairs the chairs in our club? You do, Fox. You're the caretaker. Okay, that's the story. And as you see, there are 4 animals here in a funny situation in which each of them got a job, but one doesn't. Cada uno de ellos tiene un trabajo, pero había uno por ahí que era un poquito vago y que no tenía un trabajo, ¿verdad? You know who I'm talking about. Ya sabéis de quién estoy hablando. Fox, el zorro. Okay, so they start saying, everything is very clean. Everything is very clean. Todo está muy limpio. Y dice the mouse, el ratón, I'm the cleaner. I clean the club. Yo soy el limpiador. Yo limpio el club. ¿Vale? Esto lo vamos a ver mejor. Lo tengo por aquí separado. Aquí tengo las frames, las viñetas y lo vamos a ir viendo por aquí mejor. Mirad, la primera oración, everything is very clean. Eso está en presente simple, pero está usando ¿qué verbo? Está usando el verbo is. Es decir, eso es el verbo to be. Esta oración está hecha con el verbo to be. Everything is very clean. Todo está muy limpio. I'm the cleaner. Yo soy el limpiador. I'm vuelve a ser el verbo to be. Is, que he dicho antes, no lo había marcado, también es el verbo to be. Y luego dice, I clean the club. I clean the club. Aquí ya no está el verbo to be. Aquí tenemos otro verbo, un verbo distinto, que es el verbo limpiar, y está en presente simple. I clean the club. ¿Ok? What else? Vamos a ver qué más tenemos por aquí. This food is delicious. Delicious. ¿Vale? Esta comida está deliciosa. Esto es verbo to be, ser o estar, ¿vale? La comida está deliciosa. I'm the cook. I'm the cook. Yo soy el cocinero. Ser o estar, yo soy, eso es verbo to be. I cook the food. I cook the food. Yo cocino la comida. Pues eso es presente simple. ¿Mm? The books are very tidy. The books are very tidy. Are era, ¿os acordáis? Del verbo to be. Significaba son o están. En este caso, the books are very tidy. Los libros están muy recogidos. Are es el verbo ser o estar. Es el verbo to be. Acordaros, suena raro todo esto que os estoy diciendo, que ya lo vimos hace tiempo. El verbo to be podía escribirse de 3 formas. Podía escribirse am, podía escribirse is, podría escribirse are. Las 3 cosas significan lo mismo. La diferencia estaba en que para decir yo soy o yo estoy, I va con am y decimos I am. Si quiero decir él, ella o eso, se dice con is. He is, él está. She is, ella está. It is, eso está o eso es. ¿Vale? Pero lo que nunca podía hacer es, por ejemplo, coger I y decir I is o I are. ¿Vale? Eso no tendría sentido. Cada pronombre tenía su forma correspondiente. Que esto lo hacíamos con flores, y ¿os acordáis? Con las abejas y las flores. ¿Vale? Y por último, are va con you, they, and we. ¿Vale? You are, they are, we are. Y repito, sería imposible decir nosotros estamos en clase diciendo we is at class o at school. Nosotros estamos en el cole. We is at school. Eso no tendría sentido. Lo correcto sería decir we are at school. ¿Vale? Eso es el verbo to be. Por eso nos habíamos encontrado aquí are.
Porque son the books, los libros. Son más de uno. Son ellos. ¿Vale? Por eso va con are. I'm the librarian. I'm the librarian. I'm the librarian. Soy el bibliotecario. Aquí tenemos verbo to be. I look after the books. Y este verbo ya lo tenéis que saber de memoria, de tantas veces que ha salido. I look after the books. Yo cuido de los libros. Esto está en presente simple. This is fantastic. Esto es fantástico. This is. Esto es fantástico a través de lo to be. Otro verbo que vimos en la unidad 2. I've got a cleaner. I've got a cleaner. Yo tengo un encargado de la limpieza. A cook, un cocinero. And a librarian. Vale. I've got es el verbo tener. Tenía todo eso el zorro. Out. Por aquí se nos cae. And who repairs the chairs in our club? ¿Quién? Who significaba quién. Who repairs? ¿Quién va a reparar? ¿Quién va a arreglar? The chairs in our club. ¿Quién va a arreglar las sillas en nuestro club? And the bird says, y el pájaro dice, you do, Fox. Tú lo vas a hacer, Fox. You are the caretaker. Tú eres, verbo to be por aquí, tú eres. You are the caretaker. Tú eres el conserje, caretaker. ¿Vale? La historia estaba bien para que veáis cómo mezclan el verbo to be con el presente simple. ¿Ok? Bueno, pues esto es todo. Esto no es. Esto es todo lo que teníamos para hoy. That's all for today. Thank you for watching this video. I hope you enjoyed a lot and see you next time. Bye bye.